Ya sabemos que un puntero tiene como valor la dirección de memoria de una variable. Ese puntero también es una variable y tiene una dirección de memoria. Es justo lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una variable de tipo entero cuyo valor es 30. Y luego tenemos una variable de tipo puntero entero cuyo valor es la dirección de memoria de nuestra variable declarada previamente. Eso, nuestra representación de la memoria, luce de la siguiente forma, donde tenemos una variable de tipo entero, que en mi máquina son 4 bytes, y luego tenemos nuestra variable de tipo puntero a entero, que en mi máquina son 8 bytes y cuyo valor es la dirección de memoria que está representada por el número 63. Si nosotros compilamos nuestro programa, vemos que obtenemos la dirección de memoria desde nuestro puntero, es decir, el valor que aloja nuestro puntero, y obtenemos el valor también desde nuestro puntero, utilizando el operador de desreferencia. ¿Qué pasa si creamos otro puntero que tenga como valor la dirección de memoria de este puntero que tenemos aquí? Es decir, un puntero a puntero. Es decir, algo como esto, donde este se llamaría P2 y el valor de P2 no sería 63, sino que sería 87. Vamos entonces a declarar una nueva variable. Va a ser un puntero a puntero entero. Para eso entonces vamos a colocarle dos asteriscos y vamos a colocarle P2. Y en este caso, esta variable va a apuntar a la dirección de memoria de P1. Entonces vamos a colocar aquí ampersand y vamos a colocar P1. ¿Qué podemos hacer entonces a través de P2? Vamos a copiar estas líneas que tenemos aquí y vamos a colocar aquí. Lo primero que haremos será imprimir el valor de P2. Y vamos a colocar aquí justo P2. Entonces, en esta línea 14 lo que haríamos sería imprimir la dirección de memoria de nuestra variable P1. Y acá lo que haremos será entonces obtener el valor de P1 desde P2. Y para eso, utilizando un solo asterisco, lo que vamos a hacer es imprimir la dirección de memoria de nuestra variable n. ¿Por qué? Porque utilizando un solo asterisco lo que estamos haciendo es desreferenciar P, aquí esto está mal, lo que estamos haciendo es desreferenciar P2. Y una vez que hemos desreferenciado P2, lo que vamos a hacer es obtener el valor de la variable a la cual estamos apuntando. En este caso, como estamos apuntando a nuestra variable P1, entonces al utilizar el operador de desreferencia, lo que haríamos sería obtener la dirección de memoria 63, que en realidad viene siendo la dirección de memoria de n. Entonces, si lo usamos una vez, ya sabemos qué es lo que va a suceder. Si lo usamos dos veces, ¿qué crees que va a suceder? Pues que en este caso estaríamos haciendo un doble desreferenciamiento y por lo tanto lo que vamos a hacer es obtener el valor de la dirección de memoria al cual nuestro puntero 1 está apuntando. Vamos a ver entonces cómo luce eso tras la compilación. Aquí, por supuesto, tenemos un error. En este caso, lo que estamos es imprimiendo una dirección de memoria y aquí estaríamos imprimiendo un entero. Además, precisamente como estamos imprimiendo una dirección de memoria y para imprimir una dirección de memoria estamos utilizando el especificador de formato P y estamos utilizando todas las flags para poderlo imprimir. Tenemos que colocar un casteo justo acá hacia un puntero vacío. Vamos a guardar y ahora sí a compilar. Y este es nuestro resultado. Entonces, vemos que el valor de P2 es este que tenemos aquí, que es justamente la dirección de memoria de P1. Luego vemos que el valor de P1 desde P2 es esta dirección de memoria. Esta dirección de memoria que tenemos aquí es la dirección de memoria de nuestra variable n. Y por último, vemos que el valor de P1, esto está mal, esto aquí, este log para que sea más claro, debería decir el valor de n desde P2, entonces el valor de n desde P2 es 30. Y de la misma forma podríamos declarar, por ejemplo, una variable que sea un pointer to pointer to pointer y llamarle P3, que tendría como valor la dirección de memoria de P2. Y el mecanismo de trabajo sería exactamente el mismo, pero nos quedamos con un pointer to pointer. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto es todo lo que tengo para contarte de punteros a punteros. En las próximas clases vamos a ver cómo podemos aplicar los punteros a punteros a situaciones mucho más específicas.